Muy bien, muy buenas noches. La semana anterior justamente empezamos este nuevo módulo de tributación. La primera clase justamente se me dañó la computadora, hoy recién la pude recuperar y hoy les estoy subiendo la clase de la semana anterior que lastimosamente no les pude subir a tiempo. Muy bien, la clase anterior habíamos revisado un poquito de materia, de lo que es la tributación, específicamente aspectos generales, ¿verdad? Justamente revisamos en lo que era el tributo, de forma general, qué son los tributos, cómo se clasifican los tributos. Vimos también un poquito de los elementos de los tributos, que miren, justamente aquí teníamos, y les he traído, les dije que les iba a traer esta semana, un ejemplo y en práctica cómo nosotros podemos actuar o revisar cuáles son los elementos del tributo ya en una ley que se establece, ¿verdad? Que se está ejecutando actualmente. Y miren, antes de empezar, unas pequeñas preguntas justamente quería hacerles para ver si estamos claros en este tema de lo que es la tributación, ¿sí? Sobre todo los aspectos generales. ¿Recuerdan ustedes que los tributos prácticamente eran prestaciones que los contribuyentes, es decir, nosotros, las personas naturales o jurídicas, entregábamos al Estado, ¿verdad? Por concepto de alguna obligación tributaria que haya nacido? Esa recaudación que hace el tributo justamente es con la finalidad de cubrir con el gasto o la inversión pública, ¿no es cierto? Eso habíamos nosotros visto acerca de lo que es el tributo, pero el tributo también se clasifica, tiene tres clasificaciones y eso es lo que quiero que ustedes me indiquen para yo también estar en claro o tener entendido que ustedes comprenden este tema, ¿ya? Entonces, los tributos. ¿Algún compañero que quiera participar y me indique cómo se clasifican los mismos? A Buenas ver, ¿cuál? noches. Se clasifica en tres, en impuestos, en tasas y en contribuciones. Muy bien, en impuestos, tasas y contribuciones, ¿no es cierto? Que prácticamente los impuestos tenían una definición muy similar, ¿no es cierto? Justamente, y como ejemplos poníamos que era el impuesto al valor agregado, entre impuestos nacionales, ¿no es cierto? El impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos especiales dice, tenemos el impuesto a la renta, el impuesto predial urbano, impuesto predial rural, pero también teníamos algo que se llama tasas, ¿verdad? Que son tasas prácticamente, es un servicio prestado por instituciones públicas, ¿verdad? Y por ese servicio que nos prestan las instituciones públicas, nosotros debemos cancelar algo. Por ejemplo, vamos al municipio a hacer un trámite. Cuando hacemos un trámite y debemos comprar tal vez derechos administrativos, a eso nosotros lo llamamos tasas, ¿sí? Son las tasas que nosotros pagamos por la prestación de un servicio que nos da una institución pública. De igual manera nos prestan servicios tal vez las aduanas, justamente cuando nosotros importamos bienes por ese servicio que nos dan de, tal vez de bodegaje, de algún otro servicio que nos puedan prestar, son tasas que nosotros pagamos. Y también teníamos las contribuciones que prácticamente son rubros que nosotros pagamos cuando nos beneficiamos de una obra, ¿sí? Como yo les decía, si en mi casa tal vez teníamos una calle todavía de tierra, ¿no es cierto? De tierra. Ahora, vino una administración, hizo la obra donde asfaltó toda esa calle, y yo me estoy beneficiando, ¿cierto? Así como yo me estoy beneficiando, también debo contribuir al Estado justamente pagando ese tributo, ¿no es cierto? Como yo me beneficio, también debo realizar un aporte, una contribución por mejoras, que justamente eso también forma parte de un tributo, ¿sí? Estamos claros entonces que tenemos impuestos, tasas y contribuciones. En eso sí, estamos muy claros. Eh, de otro tema, justamente de lo que estábamos hablando, y ahorita les voy a compartir otra pantalla, y quiero que me confirmen si ustedes están visualizando el Excel. Sí, sí, se fue. Ya. Miren entonces, eh, otro tema de los que vimos la semana anterior es que nosotros debemos considerar los elementos del tributo, ¿sí? Aquí vamos a poner elementos del tributo. Mire, elementos del tributo. ¿Sí se recuerdan cuáles eran los elementos del tributo? La ley, sujeto objetivo, sujeto pasivo, ¿Ya? em, hecho general, la cuantía y tarifa o tributo.
Ya, muy bien, era la ley, ¿no es cierto? La ley, sujeto activo, sujeto pasivo, teníamos el hecho generador del tributo, o sea, que es decir, el nacimiento, por cuál, ¿cuándo nosotros vamos a pagar? Cuando existe el nacimiento, cuando exista la obligación. Como yo les decía, no todos pagamos tributos, sino solamente cuando nosotros ejecutemos ya un hecho generador, cuando hay el nacimiento de esa obligación tributaria. Y de igual manera, otro elemento es la cuantía o la tarifa del tributo, es decir, cuánto yo voy a pagar de impuestos de acuerdo a lo que me establece una norma jurídica, ¿sí? Y justamente ahorita vamos a hacer un ejemplo. Solamente miren, yo me he descargado aquí capturas de lo que me establece la ley, porque el primer elemento, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? El primer elemento es la ley. Sin ley no existe tributo. Sin ley no existe tributo, ¿sí? Todo debe estar plasmado en una ley. Y miren, justamente yo les he traído aquí, en la ley orgánica del régimen tributario interno, me establecen justamente el impuesto que yo ha creado, ¿verdad? Que se ha creado el Estado. Y está representado, nosotros podemos visualizarlo justamente en la ley orgánica del régimen tributario interno, o también conocida como LORTI. Ese como primer punto. Es decir, la ley, sin ley no existe. En este caso sí existe una ley, por lo tanto existe el nacimiento también de un tributo, ¿no es cierto? Como segundo elemento, miren, no sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí, acerca del régimen RIMPE, ¿no es cierto? De los negocios populares y de emprendedores. Se han escuchado, ¿no es cierto? Justamente, miren, esto se encuentra, este régimen, los parámetros para nosotros poder identificar quiénes están en el régimen RIMPE y quiénes no, justamente están aquí, en la ley de régimen tributario interno, porque sin ley no existe tributo, y en su reglamento también, ¿no? Que justamente ahí nos dan otros parámetros. Y miren, dentro de esta ley de la LORTI, me establece ya en el artículo, bueno, en este no es, nos establece también el sujeto activo. Y yo, como les dije, sujeto activo siempre será el Estado, ¿sí? El sujeto activo siempre será el Estado. No se olviden de eso. El sujeto activo, esto es aquí. Sujeto activo siempre será el Estado. Miren, ¿qué nos dice aquí? Sujeto activo de esta ley, de este tributo, perdón, porque este es un tributo, ¿no? El régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, más conocido como RIMPE. El sujeto activo de este impuesto, miren qué nos dice. El sujeto activo del régimen RIMPE es el Estado ecuatoriano y será administrado por el SRI, por el Servicio de Rentas Internas, ¿sí? Como les digo, el sujeto activo siempre será el Estado. Y también como otro elemento tenemos el sujeto pasivo. Miren, el sujeto Pasivo. el sujeto pasivo, ¿no es cierto? El sujeto Son pasivo, las personas naturales exacto, pueden ser personas naturales o personas o jurídicas, jurídicas. pero no siempre van a ser todas las personas naturales, ¿verdad? O todas las personas jurídicas, sino que aquí, en este caso de los sujetos pasivos, ahora sí yo debo leer y entender lo que me dice la normativa, lo que me dice la ley. Ahora sí yo quiero saber quién exclusivamente es el sujeto pasivo, quién va a tener la obligación de pagar este tributo. ¿Y qué me dice? Miren, veamos un poquito lo que me dice la ley. Más adelante vamos a topar este tema del régimen de emprendedores y negocios populares RIMPE. Más adelante vamos a entender un poquito más acerca de este régimen, ¿sí? Ahorita lo que queremos entender es estos elementos del tributo, ¿sí? Y miren, ya hemos visto que el primer elemento es la ley. Sin ley no existe tributo, ¿sí? Así que, por ejemplo, viene alguien a inventarse un tributo. Ah, indícame la ley entonces. Muy bien, si está en la ley, yo te creo que existe este tributo, ¿sí? El sujeto activo, como les digo, siempre será el Estado. Siempre será el Estado, ¿no? Y el sujeto pasivo, ahora sí veamos, pueden ser personas naturales y pueden ser personas jurídicas, pero no todas. Ahora sí, leamos, miren. Sujeto pasivo. Se sujetan a este régimen los sujetos pasivos que pueden ser personas naturales y jurídicas con ingresos. Ahora sí me pone una condición, con ingresos brutos anuales que sean superiores a 0
y hasta $300,000, ¿verdad? Miren, ahora sí me dice, me establece algo, me establece un parámetro, me dice muy bien. Entonces, el sujeto pasivo, el que va a tener la obligación de este tributo, es decir, que puede, sí, efectivamente, ser personas naturales y jurídicas, pero aquí me pone la condición, que sus ingresos no superen los $300,000. Ahora, ¿qué pasa si supera los $300,000? Si supera este monto, ya no va a formar parte de esta obligación tributaria, sino que se clasificará en otro régimen, en este caso régimen general de impuestos, y ellos pagarán o tendrán otra cuantía, ¿verdad? Porque será otro régimen, tendrá otro tratamiento. Pero volviendo a este régimen RIMPE, ¿qué me dice? Que el sujeto pasivo será los que tengan ingresos mayores a 0 hasta $300,000, ¿verdad? Desde 0 hasta $300,000, ¿sí? Justamente así. Ellos serán los que formen parte del régimen popular o de emprendedores RIMPE. El régimen, voy a decirle correcto, régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE, ¿sí? Ahí está, sujeto activo, sujeto pasivo. Y miren por acá, el hecho generador, que es otro elemento. ¿Qué me dice por acá? El hecho generador, entonces, es el nacimiento, ¿verdad? Es el nacimiento de la obligación, el hecho generador. ¿Y qué nos quiere decir entonces? Perdón. A ver, aquí estamos. ¿Qué nos quiere decir? Que el hecho generador es el nacimiento de la obligación. Entonces, miren, ¿cuándo nace la obligación? Cuando yo tengo ingresos, como ejemplo, de $100,000. Yo tengo ingresos de $100,000 y cumplo las condiciones. Me dice, tú vas a ser RIMPE y vas a ser un sujeto pasivo de este impuesto cuando tus ingresos sean mayores a 0 y hasta $300,000. ¿Qué sucede si yo tuve ingresos solamente de $100,000? ¿Qué sucede? ¿Me mantengo o no me mantengo dentro de este régimen? Sí, ¿verdad? Porque estoy entre 0 y hasta $300,000. Yo tengo ingresos de Sí, $100,000. porque está dentro. Muy bien, entonces, como yo estoy dentro, ahora sí nace la obligación, ¿verdad? Porque yo estoy cumpliendo los parámetros. Efectivamente, soy sujeto pasivo de este impuesto, porque mis ingresos están dentro de este margen que me establece como sujeto pasivo. Como yo tengo ingresos de $100,000, cumplo y me mantengo en la obligación tributaria. En la obligación tributaria, ¿verdad? Es decir, que yo debo tributar como régimen RIMPE, como me establece aquí. Ahora, y como último elemento, miren por acá. Me ponen ya la tarifa o la cuantía. Tarifa del tributo. Es decir, cuánto voy a pagar de acuerdo a la obligación tributaria. ¿Sí? ¿Cuánto voy a pagar yo de acuerdo a la obligación tributaria? Me dice, muy bien, tú tuviste $100,000 de impuestos, ¿no es cierto? Perdón, de ingresos. Tú tuviste $100,000 de ingreso. Ahora, como tú tuviste 100,000, vamos a verificar cuál es la tarifa o la cuantía del tributo que tú debes pagar. Y me dice 100,000. Y miren, justamente aquí la ley mismo me da las tarifas. Miren, me da las tarifas y las cuantías. Me dice entonces, como yo tuve ingresos de 100,000, busco en la tabla. Yo tengo aquí 100,000, miren, 100,000, aquí. Yo busco y debo pagar de acuerdo a las tarifas que me establece. Claro que para aquí, para yo determinar un impuesto, debo aplicar una fórmula que en este momento no les voy a enseñar, sino cuando topemos exclusivamente el tema de lo que es régimen RIMPE, ¿sí? Aquí solamente estamos analizando lo que es los elementos del tributo. Ah, bueno, ya está acá. Miren, la tarifa del tributo. ¿Cuánto voy a pagar? De acuerdo a la obligación tributaria. A eso hace referencia. Y la ley me establece la tarifa del tributo, como ustedes pueden ver aquí. Me establece, ¿sí? Todo lo que yo les he indicado debe estar en una ley. Por eso es que el primer elemento del tributo es la ley, porque sin ley no existe tributo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Esto solamente como un pequeño ejemplo de lo que ya revisamos la semana anterior. ¿Estamos claros?
¿O tenemos alguna duda? A ver. ¿Estamos claros o tenemos alguna duda? A ver, quiero que me indique. Quiero que me indiquen, ¿estamos claros o tenemos alguna duda? No puedo avanzar si ustedes no me indican. A ver, déjenme ver, ¿quién está por aquí? A ver, Taller. tendríamos primeramente, Magister, que dirigirnos también en la tabla. O sea, ¿a qué cantidad de asistimos nosotros, por ejemplo, en el negocio que tengamos? Yo tengo un pequeño negocio, entonces no paso de los $20,000 y pertenezco al RIMPE. Exacto, usted debe estar entregando facturas, perdón, notas de venta. Nota de venta. Ya, cuando usted Notas entrega de venta. notas de venta es porque es un negocio popular, mire, Sí. es un negocio popular. Sí, Esto RIMPE. justamente vamos a toparlo exclusivamente en el tema de RIMPE, ¿ya? Pero aquí le voy a adelantar un poquito. Usted, y para hacer el ejemplo aquí, usted, como es régimen RIMPE negocio popular, usted debe verificar, usted debe pagar un tributo, ¿no es cierto? Usted paga $60 al año. Al año, sí. Exacto, usted paga $60, pero esos $60 deben estar basados en un tributo, ¿no es cierto? No es que de locos vamos a pagar $60, sino que eso se establece en un tributo. Y para que un tributo primeramente nosotros cancelemos, debe estar en una ley. Y como les digo, para que usted pague esos $60, debe establecerse aquí, en la ley de régimen tributario interno. Porque no es que de locos nos van a cobrar, ¿no es cierto? Sino que eso se establece en una ley como primer elemento. Como segundo elemento, el sujeto activo. ¿Quién es? Siempre será el Estado. El Como Estado. dice aquí, siempre será el Estado y será administrado por el SRI. En este caso, el SRI es el encargado, sí, de verificar que efectivamente nosotros estamos cumpliendo con la obligación tributaria y de igual manera será el ente encargado de la recaudación del impuesto, ¿cierto? Esto Sí. como sujeto activo. No se olviden esto, el sujeto activo siempre será el Estado. El Estado. Ahora, sujeto pasivo. Pueden que Seríamos esté nosotros. personas naturales o sociedades o personas jurídicas, ¿no es cierto? Y en este caso, serán las personas que tengan ingresos mayores a, a $0, ¿verdad? De Hasta los cero en 300,000. adelante. De 0 hasta los $300,000. Justamente ahí nosotros seremos sujetos pasivos, es decir, los obligados a pagar los impuestos de acuerdo a lo que me establece aquí, al régimen RIMPE. RIMPE. Muy bien, y el hecho generador, ¿cuál será? Los ingresos que yo voy a tener, ¿no es cierto? Porque si yo tengo ingresos mayores a 0 y hasta los 300,000, yo sí, efectivamente, estoy cumpliendo con un hecho generador. Es decir, que como yo tengo $100,000 de ingresos, yo voy a pagar tributos de acuerdo a esta normativa, ¿sí? A lo que estamos nosotros revisando ahorita. Y como yo sí, efectivamente, ya nace la obligación tributaria, ya nace el hecho generador, ahora sí, yo voy a pagar el impuesto de acuerdo a una tarifa que de igual manera se encuentra visualizada o nosotros podemos revisarlo en la ley de régimen tributario interno. Y las tarifas van de acuerdo a los ingresos que yo tenga, ¿no es cierto? Miren, justamente aquí me establece la tarifa. Y en la ley, entonces nosotros podemos verificar los 5 elementos que estamos estudiando nosotros, ¿sí? Solamente como análisis de aquí. ¿Estamos Inge, claros? una consulta. Dígame. ¿El REMPE es considerado como RISE que teníamos antes? El RICE ya no existe, Por eso es considerado como RISE. O pero sea, el que más RIMPE antes teníamos. a ver, no nos olvidemos que el RIMPE se divide en dos, en negocios populares y en emprendedores. El RIMPE negocio popular es lo más similar que existe a lo que era el RICE. ¿Por qué? Porque nosotros en negocio popular emitimos notas de venta y el RICE también emitía notas de venta. ¿Se paga el tributo igual? No, sino que ahora incluso se dictó algo que se llama que este impuesto que se paga como negocio popular es inconstitucional, ¿sí? Es decir, que no se debe aplicar justamente
a partir del 2024 va a estar eliminado los $60 y se debe pagar de forma progresiva, ¿sí? Lo que era diferente en el RICE, que nosotros pagábamos de acuerdo a los ingresos que íbamos a tener, ¿verdad? Es decir, que nosotros, y por sectores de igual manera, se pagaba en el RICE. Es decir, que si yo tenía un hotel y estaba registrado como RICE, yo comunicaba que en el año iba a tener aproximadamente unos $10,000 de ingresos, más o menos. Yo iba a pagar de acuerdo a lo que yo estipulaba que iba a tener como ingresos, ¿no es cierto? Es decir, que si tenía 10,000, pagaba una tarifa. Tenía tal vez 20,000, pagaba una tarifa. O tal vez si tenía solamente unos $400 de ingreso al año, pagaba una tarifa más pequeña, ¿no es cierto? Y ahora, en el negocio popular, como les digo, si usted tenga ingresos de $500 al año, usted va a pagar los $60. Así tenga $20,000 de ingresos, va a pagar de igual manera 60. Por eso es que se considera inconstitucional ese impuesto de negocio popular. Justamente a partir del 2024 va a quedar eliminado eso, ¿sí? Si no es antes, porque justamente en esta semana, creo que ayer o antes de ayer, justamente, el presidente ya metió un nuevo proyecto de ajustes tributarios. Y veamos qué pasa. Tienen 30 días la asamblea para aprobar o no aprobar ese proyecto de ley para cambios tributarios. Listo, ¿estamos claros en esa partecita? Sí, gracias. Muy bien. Miren, vamos más acácito y vamos a revisar otro tema. Les voy a presentar. Aquí vamos a avanzar de forma breve porque es teoría nomás. Lo que me interesa es más luego cuando ya realicemos el análisis de lo que es RIMPE, y ahí sí vamos a ir trabajando ya en Excel. Yo les voy a ir poniendo cómo se hacer, ¿no? La información ahí al ladito. Aspectos relevantes. Y miren, están visualizando aquí tal vez la presentación que les tengo de facultades de la administración tributaria. ¿Sí están visualizando o no? Sí. Ya, Ajá. miren. Vamos entonces. Miren, como yo les dije, ¿no? Vimos el tributo, la clasificación del tributo, vimos los elementos del tributo y ahora vamos a ver las facultades que tiene la administración tributaria. Como yo les dije, la administración tributaria no es solamente el SRI. ¿Qué más era? ¿Qué otras instituciones también se le considera como administración tributaria? Es decir, que son los representantes de la recaudación de impuestos o de la Municipales. administración de... A ver, ¿cuáles más? Municipios. Muy bien, los GAT, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ya tenemos el SRI, tenemos los GATs y ¿qué más? ¿Qué más tenemos? A ver. ¿Qué más era? No nos olvidemos, la administración Donaciones. tributaria es el Donaciones. Servicio de Rentas Internas, los GATs y la SENAE, ¿sí? Que es el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Esos tres son la administración tributaria. Y la administración tributaria tiene facultades. Es decir, miren, vamos a ir más acá. Las facultades, ¿no? Es decir, que va a tener la potestad de poder revisar estos 4 facultades que tienen. Miren, las administraciones tributarias tienen la facultad determinadora, que vamos a ver, determinadora, la resolutiva, la sancionadora y la recaudadora. Me imagino, ustedes ya recibieron tal vez el módulo de derecho tributario, ¿o no todavía? Quiero que me confirmen. No todavía, Magister. Muy bien. Vamos a ir de forma breve, porque eso tal vez le compete al docente de Derecho Tributario, pero yo les voy a explicar de forma rápida, ¿ya? Porque No, ya no sabe jugar. tengo un ejemplo por aquí. Miren, la administración tributaria tiene facultades, como les decía, la determinadora, la resolutiva, la sancionadora y la recaudadora. Tiene solamente 4 facultades, ¿sí? Ya vamos a leerlo por aquí, solamente para que tengamos un poquito más claro. Miren, en el Código Tributario, en el artículo, a partir del artículo 67, me establece las facultades. ¿Cuáles son? En el artículo 68 del mismo código,
es decir, el Código Tributario, me establece que una de las facultades de la administración tributaria es la determinadora. ¿Y qué nos dice? ¿Qué es la facultad determinadora? Miren esto. La determinación de la obligación tributaria es el acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa tendientes a establecer en cada caso particular la existencia de un hecho generador, el sujeto obligado, la base imponible y la cuantía del tributo. Justamente los elementos del tributo me menciona aquí. Entonces, en resumen, y evitándonos un poquito esta conceptualización un poco técnica que nos establecen siempre en las leyes, ¿no es cierto? ¿Qué es la facultad determinadora? Prácticamente la administración tributaria lo que hace a través de esta facultad es la revisión correcta de que tú como contribuyente estés declarando lo correcto. Es decir, que ellos van a entrar. Ustedes han escuchado, tal vez por ahí, el SRI me hace una auditoría tributaria. ¿Y qué es la auditoría tributaria? Es la revisión de los impuestos que yo estoy pagando. Es decir, que van a entrar a investigar mi declaración que yo hice y luego me va a solicitar información para ello corroborar que la información que yo estoy presentando en mi declaración sea la correcta. ¿Qué sucede entonces si yo declaré una información que no es real? Ellos van como su facultad determinadora, ellos van a revisar la información que me están pidiendo, ¿verdad? Como anexos, ellos revisarán y realizarán una comunicación de diferencias. En la comunicación de diferencias me va a decir, ¿sabe qué? De acuerdo a la información que yo estoy revisando, no me cuadra la información que usted presentó en la declaración. Yo le estoy comunicando ahorita que tiene diferencias. Es decir, arrégleme eso, la declaración, arrégleme con la información que yo determiné. Es decir, que yo revisé y estoy seguro que usted, con la información que me presentó, no está pagando impuestos. Pero con la información que yo le presenté, que yo tengo como evidencia que usted no presentó, entonces usted estaría pagando más impuestos, ¿verdad? Es decir, a favor del fisco. Yo voy a realizar una revisión, una determinación, siempre a favor del fisco, ¿sí? Justamente a eso hace referencia la facultad determinadora, ¿sí? Donde yo voy a determinar los impuestos que usted como contribuyente debería haber pagado, ¿sí? O determinado usted mismo. Porque no nos olvidemos, el primer determinador de un impuesto, es decir, la primera persona que debe determinar los impuestos de forma correcta, ¿quién es? El contribuyente mismo. Después vendrá la administración tributaria cuando ellos tengan puntos rojos, es decir, cuando ellos ya por ahí vean algo que no les cuadra, que les llama la atención, ellos entrarán a revisar de forma más profunda la información, justamente solicitándole a usted reportes o información externa, ¿sí? A eso hace referencia la facultad determinadora. ¿Estamos claros en esa partecita? ¿O no? ¿O tenemos alguna duda? ¿Estamos claros? Tal vez segundo, Jenny, María. Quiero que me confirme. Está Noé, está Luz, está Lisette, Jenny, segundo, María, Ligia. Sí estamos claros en la facultad determinadora. Bueno, parece que estamos claros, ¿no? Vamos entonces con la facultad resolutiva que se encuentra en el artículo 69. ¿Qué nos dice? La facultad resolutiva, ¿no? Las autoridades administrativas que la ley determine están obligadas a expedir resoluciones motivadas en el tiempo que corresponda respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que en ejercicio de su derecho presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados por un acto de administración tributaria. Muy bien, miren. ¿Qué hacemos nosotros en la resolución, en la facultad resolutiva? ¿Qué hace el SRI? ¿Qué hace la SENAI? ¿Qué hacen los GATS? Ellos emiten resoluciones. Es decir, que la resolución es una norma jurídica, ¿verdad? Es una norma jurídica, si nosotros podemos ver en la pirámide de la jerarquía justamente de las normas jurídicas, podemos ver que la resolución es una norma jurídica, ¿sí? Justamente esta norma jurídica debe ser emitida por las autoridades administrativas, es decir, por el director del SRI, por los alcaldes
por el director de la SENAE, ¿sí? Justamente ellos pueden emitir resoluciones. ¿Y a qué van a emitir resoluciones, normas jurídicas? Por ejemplo, si yo tengo una consulta al SRI, yo ingreso el trámite. Yo ingreso el trámite por ventanilla en el SRI, por ejemplo, ingreso una consulta. Y la administración tributaria, a través de una resolución, me va a dar respuesta, ¿sí? A eso hace referencia la facultad resolutiva. Miren, la facultad sancionadora, en el artículo 70. En las resoluciones que expida la autoridad administrativa competente, se impondrán las sanciones pertinentes en los casos y en la medida prevista en la ley. Justamente, cuando nosotros, tal vez, cuando nos hacen una determinación, como vimos por acá, una revisión de nuestras declaraciones, y ellos encuentren tal vez diferencias en las que yo tal vez no quiero hacerme cargo. Y ellos, como tienen la facultad sancionadora, ellos van a emitir una resolución en donde efectivamente